están, amigos televidentes? Sean bienvenidos a este su programa Operación Rescate. Un programa que no solo te muestra la dramática realidad que se vive a nivel familiar y social en Bolivia y en el mundo entero, sino que te presenta desde una perspectiva bíblica herramientas que te ayudarán a formar parte de la solución a esta realidad. El día de hoy estaremos hablando acerca del homosexualismo, un tema bastante controversial en muchas sociedades del mundo y que también ha sido causa de rebelión por parte del hombre en muchos países. Para eso tenemos con nosotros el día de hoy a un plantel de pastores conformado por el apóstol Marcelo Salas, los pastores Pierre Salas, José María Castedo y el impactante testimonio de Francisco Terán. Damos inicio al programa de hoy. Son muchos los homosexuales que llevan una doble vida cabalmente debido a la falta de oportunidad que han tenido de conocer el amor de Dios, la gracia, su misericordia, el perdón y la libertad que solamente el Señor Jesucristo le puede dar a un pecador. Pero también son muchos los seres humanos que han pasado por esta clase de experiencia tan traumática que en este momento están dando fe y están dando testimonio de que con Jesucristo todo es posible. Se puede volver a empezar, se puede reconstruir una identidad totalmente trastornada, dañada por el pecado y las malas decisiones que un ser humano pueda tomar. Hoy estaremos conociendo la vida de un pastor cristiano evangélico que en este momento es un hombre que inspira a muchos jóvenes a amar y a seguir a Jesús, pero con un antecedente con el homosexualismo, y quisimos invitarlo para que él nos cuente acerca de esta experiencia que él tuvo de niño con el homosexualismo. Y bueno, también tiene un mensaje muy poderoso para todas las familias que nos ven a través de Operación Rescate. Francisco, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos que nos cuentes cómo fue que empezó esta pesadilla. Bueno, el homosexualismo en mi vida comenzó a partir de los 8 años, a través de 2 violaciones, 2 abusos sexuales. Inició quizás al ver un entorno demasiado perdido, un entorno en el hogar que yo fui criado, donde vivía, un entorno donde había demasiada perdición, borrachera, demasiada inmoralidad, narcotráfico. Mi padre estuvo preso hasta que yo cumplí 6 años por tráfico de droga. Mi madre, cuando pasé los 11 años, viajó a España. En el transcurso de los 8 años y 10 fueron que ocurrieron las 2 violaciones. Entonces quiere decir que tu padre y tu madre estaban ausentes. La mayor parte del tiempo había ausencia de parte de ellos. ¿Y con quién vivías tú? Yo me quedaba normalmente con mis hermanas mayores, con alguna tía, algún familiar a cargo de ellos. ¿La familia era consciente de lo que te estaba pasando y de los procesos degenerativos en los que tú te encontrabas? Del abuso sexual ellos no tuvieron conocimiento. Pero después de 2, 3 años de que aconteció esto, posiblemente para mí se haya convertido en algo normal, pero empecé a buscar y a tener experiencia con amigos míos, en juegos. Ya para mí era algo que yo lo buscaba. Ellos no tuvieron conocimiento de esto. ¿Y tu asociación con esos jóvenes también estaba muy ligado al mismo patrón de comportamiento que ellos tenían? ¿Eran jóvenes que venían también de esos hogares? ¿Estamos hablando de personas ajenas o familiares, vecinos? La verdad que entré en un periodo de degeneración total, porque hubo un momento en el que había este tipo de experiencias homosexuales tanto con familiares y no familiares. No importaba si eran familiares o no. Quizás las personas con las que eran de afuera de casa también tenían este mismo entorno y tenían este mismo tipo de experiencias que estaba teniendo yo. Conozco de algunos de ellos que también vivían en vidas de narcotráfico, borrachera, pero era tanto con seres familiares y no familiares. El homosexualismo es un comportamiento aprendido. Entonces, no es un problema con el que las personas nacen, sino que es un comportamiento aprendido. En tu caso, tú eras hasta el momento en que tuviste ese abuso, tú eras una persona normal, y a partir recién de ese abuso que sufriste, empezó esa decadencia, o ya el ambiente donde tú vivías te había preparado tanto para el abuso como para considerar que esos pensamientos, esos deseos que nosotros sabemos hoy
que vienen de la carne, ¿sí? La Biblia menciona las obras de la carne o la naturaleza caída o pecaminosa, de alguna manera te seducían. Tú eras de alguna manera consciente de cuándo se inició ese proceso de decadencia, o antes de la violación ya tú tenías esas inclinaciones fruto de ese ambiente viciado que me decías. Afectó demasiado la ausencia de una imagen paterna, afectó demasiado la ausencia de mi padre. Mi entorno, pura imagen femenina, hermanas, sobrinas, primas, todas eran mujeres. Ellas, obviamente, la mujer tiene una inclinación muy distinta a la del hombre, de la forma de vestir, la forma de comportarse. Y desde antes de los abusos sexuales ya yo venía adquiriendo sus actitudes, sus comportamientos, los gustos que tenían ellas, queriéndolos hacer míos. Entonces fue desde antes del abuso sexual. Me comentabas tú, extra cámara, que también en ese entorno había pornografía y había un sinnúmero de comportamientos pecaminosos. ¿Eso de alguna manera te estaba preparando para un proceso degenerativo que más adelante ya se convirtió en hechos concretos, hablando del homosexualismo? El hogar donde fui criado era un hogar donde había infidelidades, donde había pornografía, donde había conocimiento de personas que estaban teniendo relaciones sexuales con el primo, embarazando. Entonces yo creo que era el ambiente que me venía preparando para poder vivir este tipo de circunstancias. Qué interesante, porque la identidad del ser humano se va forjando a través de los modelos del padre, de la madre, a través del vínculo, a través de la relación y a través de la transferencia de valores, actitudes, comportamientos, hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no puedes esperar otra cosa que no sea una desviación en tu comportamiento, en tu personalidad, con ese ambiente donde estás creciendo, José. Una persona, para poder tener un desarrollo sano, saludable de su personalidad, el mismo hecho de ser feliz y crecer con seguridad y una sana autoestima, está directamente ligado con el tipo de relación que tiene con su entorno familiar. Ahí es donde entra la importancia de una paternidad responsable, de un padre y de una madre que puedan afirmarlos, puedan amarlos, pero también puedan educarlos, puedan corregirlos, puedan disciplinarlos, de tal forma de que la persona pueda crecer de una forma, como decía, saludable. De lo contrario, está mucho más expuesto a todo este tipo de desviaciones, a la presión de los amigos, por esa misma inseguridad, falta de identidad que tiene la persona. Claro que sí, Pierre. En el caso de las personas, como decía Francisco, que han crecido en ambientes disfuncionales y ha habido incluso la ausencia de los padres, creo que es normal que el niño o el adolescente empiece a volverse tan vulnerable, que se vuelva tan sensible a la influencia de cualquiera de estas fuentes de contaminación. En otros casos es la droga, en otros casos es el alcohol, en otros casos es la prostitución, en otros casos es la masturbación, el juego y un sinnúmero de comportamientos nocivos, dañinos para la salud. Claro, es que la figura paterna es esencial dentro de una familia, y al no haberla, al no haber educación, en el momento en el que el niño, el adolescente, no se siente amado, no se siente aceptado, no tiene quien le enseñe, quien le corrija, entra en una crisis de identidad. A esa crisis de identidad se le suma la confusión que está experimentando en ese momento. A eso se le suma la influencia externa y la influencia espiritual que nosotros conocemos. Entonces el niño, como usted dice, el adolescente no solamente termina teniendo, por ejemplo, comportamientos delictivos o empieza a hacer un sinnúmero de conductas que están en desorden y que van contrario a la palabra, sino que muchas veces hasta tienen confusión en cuanto a su identidad como varones o como mujercitas, y empiezan a sentir cierta atracción. ¿Será que estamos desarrollando un vínculo con nuestros hijos? ¿Será que estamos transfiriéndoles amor? ¿Estamos transfiriéndole valores? ¿Estamos transfiriéndole fe? ¿Estamos transfiriéndole de alguna manera ese sentido de pertenencia a través de la aceptación, el abrazo, a través de todas las etapas de crecimiento en las que ellos necesitan que tú los estés reafirmando, valga la redundancia?
Porque eso es lo único que va a hacer que tus hijos puedan de alguna manera resistir a esa presión de grupo, resistir a las tentaciones externas de las que hablaba Pierre y también de las internas, que son los famosos deseos de la carne, que trabajan con los estímulos de afuera y con las influencias espirituales y demoníacas. Yo creo que si no trabajamos desde la casa, desarrollando ese vínculo del cual estábamos hablando hace un instante, va a ser imposible que nuestros hijos sean los futuros líderes del mañana, pastores, evangelistas, maestros, profesionales, deportistas, etcétera, etcétera, porque el entorno social está muy viciado. Entonces creo que necesitamos de alguna manera hacer un alto y preguntarnos si estamos de alguna manera preparando el ambiente, el entorno para que nuestros hijos puedan convertirse en la clase de hombres que nosotros queremos que lleguen a ser. Francisco, ¿qué decía tu familia cuando ya vieron que tu comportamiento era público como homosexual y como travestís? Me dijiste también que terminaste con esta clase de problemas. ¿Tus padres se acercaron? ¿Tu madre habló contigo? En ese momento mi madre estaba en España. Por teléfono yo a ella le comuniqué lo que estaba viviendo. Le hablé de que tenía el problema del homosexualismo. Ella me dijo que mientras yo no sea un delincuente, un maleante, para ella estaba bien y que lo que a mí me hacía feliz, a ella le hacía feliz de igual manera, que ella era mi madre, que me amaba mucho y que estaba dispuesta a aceptarlo, ¿no? Entonces, por ese lado yo no tuve ningún estorbo, digámoslo así, no tuve ningún problema, mi madre no me obstaculizó, digamos, la vida que yo había decidido llevar. Y esto de alguna manera te dio total libertad para que tú puedas seguir viviendo de una forma desordenada. En cuanto yo vi y sentí que lo habían aceptado, empecé a vivir de una manera más desenfrenada. Pregunto, ¿la vida de un homosexual realmente es una vida plena, feliz? ¿Cómo eran tus días? La vida de un homosexual es una vida llena de apariencia. Aparentemente estás feliz cuando estás en el entorno, cuando estás bebiendo, cuando te estás drogando, cuando estás haciendo lo que a tu carne le gusta tanto. Cuando estás presenciando quizás una orgía, en esos momentos cuando la carne está recibiendo el deleite, hay felicidad momentánea, pero no es una felicidad verdadera. ¿Al otro día cómo te sentías? Al otro día me sentía verdaderamente vacío, sentía y era consciente de que lo que estaba haciendo era malo. Me sentía mal por lo que estaba haciendo, además de día tras día despertar y decir, caramba, estoy con VIH. Tengo SIDA, yo sé que esta noche me contagié. Esas eran mis noches. Puro pensamientos de maldición, de derrota, de depresión, de angustia y el sufrimiento que sin duda lleva una persona que tiene esta clase de problemas. Vamos a hacer una pausa. Cuando estemos de vuelta, vamos a conocer el testimonio de Francisco en cuanto a su experiencia con Jesucristo y lo que ahora es Francisco. Creo que tú no puedes perderte esa parte del testimonio tan poderosa porque eso te va a desafiar a tomar decisiones y a darte cuenta de que nada es imposible para Dios ni para el que quiere y cree. La familia es el lugar donde se desarrolla y se afirma la identidad de una persona. La ausencia de un padre o de una madre puede generar un sinnúmero de trastornos en la identidad de una persona, ya sea niño o sea adolescente. Un grupo de investigadores sociales ha revelado cifras que son realmente alarmantes. 1000 adolescentes a diario quedan embarazadas siendo madres solteras. 1106 adolescentes sufren de algún tipo de violencia, ya sea verbal, física o psicológica. 500 jóvenes empiezan a usar algún tipo de droga a diario. 1000 jóvenes empiezan a consumir bebidas alcohólicas. 2200 jóvenes empiezan a abandonar sus estudios debido a crisis financiera, debido a problemas familiares. 6 jóvenes a diario se suicidan. El 72% de los matrimonios terminan en divorcio. Y 42 niños nacen sin ser deseados. Estas cifras tan alarmantes nos desafían a que volvamos a retomar los valores que se han dejado de practicar dentro del hogar. Valores como la unidad, como el respeto, como el amor, como la solidaridad. Es tiempo de que nos levantemos y empecemos a luchar
por nuestra familia para que esta cadena y esta ola de conflictos sociales que se ven día a día pueda terminar. Volvemos a estudios. Estamos con el testimonio de Francisco Terán, un homosexual que fue transformado por el Señor Jesucristo. En la actualidad es un pastor cristiano evangélico, es director del Centro de Rehabilitación Operación Rescate, licenciado en Teología, Ciencias Religiosas, y además de eso es un líder muy reconocido en la Iglesia Tiempo de Cambio, ya que permanentemente está trabajando con nosotros en la enseñanza de la palabra, en la formación de nuevos creyentes, también en todo el trabajo que realizamos en las campañas evangelísticas y la visión que Dios le ha dado a esta casa. Francisco, háblanos acerca de esa experiencia extraordinaria que tuviste con el Señor Jesucristo. Después de haber llevado ya muchos años metido en el homosexualismo, en las drogas, después de 2 sobredosis, tomé la decisión de buscar ayuda. Conocí a unas personas que habían venido al Centro de Rehabilitación Operación Rescate. Ellos me hicieron el contacto, yo llegué al Centro de Rehabilitación. A la segunda semana, después de haber llegado al Centro de Rehabilitación, llaman a un devocional, llaman a que podamos ir a un tiempo de adoración, de alabanza. En ese momento yo no entendía muy bien lo que pasaba, ya que nunca había orado, nunca había cantado alabanza. ¿Y por qué estabas en ese lugar? ¿Estabas con el deseo de cambiar? ¿Fuiste a probar? ¿Qué te motivó a eso? Yo fui a dejar las drogas. Ya. Lo único que quería dejar era las drogas. Pues la vida de prostitución que yo tenía era porque quería dinero, era porque quería comodidades. Y las drogas no me dejaban, me convertí en un adicto. Entonces querías cambiar parcialmente. Quería dejar solo las drogas. ¿Qué pasó en ese momento cuando me contabas, tuviste la experiencia con el Señor Jesús? La verdad que en ese momento, al mirar yo que todos levantaban las manos, decidí sincerarme con Dios. Le dije que creía que Él existía, que Él era real. Hice lo que los demás hacían, levanté las manos, comencé a orar, a hablar con Dios. Le dije que lo necesitaba y que lo que yo quería era dejar las drogas. En cuanto yo usé esa palabra y le dije que quería dejar las drogas, escuchaba una voz en mi interior que me decía esta frase y me mostraba aquellas escenas de mi vida donde estaba yo prostituyéndome, donde estaba presenciando estos actos inmorales. Era el Espíritu Santo liberándome de todo lo que me tenía atado, oprimido, porque en ese momento caí al suelo, sentía manifestaciones demoníacas en mi cuerpo, lo único que podía decir era eso, perdón, y soy tu hijo, nada más, mientras estaba sintiendo la opresión a los demonios saliendo de mi cuerpo. Fue una experiencia que verdaderamente transformó mi vida, me cambió por completo, pues después de aquella mañana mi vida no fue la misma. ¿Cómo fue tu experiencia cuando terminaste el programa, viniste a la iglesia, entraste al ministerio de intercesión y descubriste que Dios te quería usar a través de ese ministerio para liberar a otros jóvenes, para ministrar a otros jóvenes? ¿Cuál fue tu reacción cuando empezaste a descubrir las cosas que Dios quería hacer en tu vida? Y a lo largo de todos estos años, hasta convertirte en pastor y director del Centro de Rehabilitación Operación Rescate en su última etapa, reinserción social. Durante el periodo de rehabilitación y de liberación que estaba llevando a cabo en el Centro de Rehabilitación Operación Rescate, me di cuenta, después de haber tenido la experiencia con el Señor Jesús, de que tenía que ser un dependiente de Él. Y durante ese tiempo de rehabilitación mantuve una vida de oración. Al terminar mi programa, llegué a la iglesia, tomé la decisión de servir al Señor porque no me veía de otra manera, no me veía de otra forma si no era sirviendo a Dios. Comencé en el ministerio de intercesión, comencé a venir, eran los días martes en ese tiempo, las reuniones de intercesión, y me dice la líder del ministerio, ore usted por esto y por esto. Me dijo puntual, por favor. Entonces comencé a orar. Luego de orar, ella se me acercó y me dijo que yo era un intercesor. Ella empezó a darme manuales, a capacitarme para que pueda convertirme en un hombre de oración. Me dijo ella, vas a salir adelante, tenés que ser dependiente de la oración. Y comencé a leer los estudios que ella me dio.
comencé a leer los manuales que ella me había dado. Luego empecé a experimentar cosas que nunca antes había experimentado. Comencé a servir también en el centro de rehabilitación, me enviaron como obrero. Y ahí empecé a experimentar la liberación de otras personas. Qué extraordinario. Francisco, gracias por tener el valor de contarnos tus experiencias, tu testimonio, pero también las cosas buenas de lo que Dios ha hecho contigo. Hemos invitado a Emily Gorena. Emily Gorena es una pastora misionera, es una mujer enamorada de Dios, es una servidora de Dios con muchos años de servicio y con un excelente testimonio, y ahora está noviando con Francisco. Cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia con Emily? Para mí, en un principio fue un verdadero desafío, porque yo también tenía conocimiento de que muchas personas ya habían intentado acercarse a ella y ella les había puesto un alto. Entonces yo oraba y le decía, Señor, enséñeme por favor cómo me apego a esta mujer, pero que no me ponga el freno. Y bueno, un día me animé a confesarle lo que yo sentía y dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, dije, en una oración, dije. Entonces le hablé, le dije, me regaló un minuto, le dije, quisiera orar por usted. Amén, me dice ella. Comencé a orar y en la oración yo le expresaba al Señor lo que sentía por ella. Y oraba para que se haga su voluntad y para que ponga el mismo sentir en el corazón de ella. Yo dije, si me para en la oración, hasta aquí llegué. Pero la cosa fue que ella decía, sí, Señor, amén, Señor. Apoyó la oración y eso trajo a mí tranquilidad. Bueno, ¿no? Se le declaró orando. Se le declaró orando. Y no encontraba otra manera. Era la forma en la que yo me sentía más seguro. Y bueno, después de eso, entramos en el proceso de conocernos. La verdad, el conocer a una mujer tan extraordinaria es algo maravilloso para mí. Una mujer de Dios que en ningún momento me refregó mi pasado o cuestionó el tema de mi pasado. Ha sido una experiencia para mí sobrenatural. Así como mi experiencia que tuve con Jesús de liberación, esta es una experiencia para mí de complemento. Ahora estoy enamorado de ella. Es una mujer a quien amo. Creo que es la mujer que Dios puso en mi camino para que me acompañe el resto de mi vida. Y bueno, dentro de poco vamos a casarnos, vamos a formalizar nuestra relación aún más y queremos que esto sea para toda la vida. Emily, ¿qué dice este Francisco? ¿Cómo fue que este hombre logró cautivar tu corazón? Al principio había yo decidido separarme para Dios y por eso es que no tomaba la decisión, digamos, ¿no? De tal vez comprometerme con alguien. Pero también yo sabía que el Señor tenía una persona especial para mi vida. Yo siempre decía, el Señor tiene un esposo para mí y a su tiempo me lo va a dar. Y algo que me gustó en él fue que es un hombre de Dios. Él ama a Dios, se lo ve, es entregado, es un hombre de oración. Y lo más importante que me identifiqué con él fue el ayudar a las personas, ¿no? Una de las cosas que más me gustó, sí, ayuda a las personas más necesitadas. Entonces, eso fue lo que más me encantó de él. Entonces, yo dije... Porque tú haces lo mismo. Claro que sí. Entonces, me puse a orar, pidiéndole al Señor que me confirmara, ¿no? Y creo que es la persona que el Señor tiene para mí. Le agradezco a Dios, la verdad, por ponerlo en mi camino. Le agradezco a Dios porque sé que, además de que Dios une personas, une propósito. Y que tiene propósitos grandes con nuestras vidas porque, como bien decía usted, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, entonces significa que lo que más me importa y veo en Él es la nueva persona que Él es hoy. Y Él es un hombre de Dios. Y yo quiero terminar con esto que dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando venimos a Jesús, Dios nos sana, nos restaura, nos justifica, nos santifica. Tiene tanto poder el sacrificio de la cruz que para Dios somos hombres y mujeres nuevos, justos y santos. Yo quiero alentarte a que tú salgas de ese círculo de negación
y busques tener una experiencia con Dios, busques reconciliarte con Dios antes de resistir el Evangelio, antes de creer que no puedes cambiar. No, date una oportunidad, como me la di yo, como se la dio Francisco, como se la dio Pierre, José, Emily. Somos hombres y mujeres que nos hemos dado una oportunidad y nos hemos reconciliado con Dios, y la palabra de Dios y la palabra ha empezado a normar nuestro comportamiento y a quitar los viejos hábitos y todas aquellas cosas que ofendían a Dios. ¿Por qué no me sigues en esta oración y le dices conmigo: amado Jesús, después de escuchar este testimonio, veo que no hay nada imposible para ti. Yo también soy tu hijo, tu hija, y quiero pedirte que me perdones, porque por falta de conocimiento me he resignado a vivir de esta manera, o he resistido a la persona que se me ha acercado para hablarme de tu amor. Pero hoy he entendido que tú amas a todo ser humano, pero no amas el pecado. Yo te pido perdón por mis pecados, mis debilidades y aquellas cosas que te ofendieron. Y creo que en la cruz se pagó por mi pecado, se me hizo justicia. Y yo confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esa oración, déjame decirte algo. Eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Acércate a un pastor. Él sabrá pastorearte, guiarte, enseñarte la palabra de Dios y convertirte en un varón, en un hombre de guerra, o en una sierva de Dios, en una mujer de Dios, como el testimonio que tú acabas de ver y de escuchar. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad, cuando estemos en Operación Rescate.